Para nosotros es un gran esfuerzo, ¿no?, poder editar un libro que sobre todo aporte a algo tan importante y que muchas veces falta en nuestro país, que es a la reflexión sobre nuestros valores, sobre nuestros principios, que a veces recién nos sentamos a hablar de ellos cuando estamos en un momento crítico, político, ¿no? Ahí nos comenzamos a preocupar, comenzamos a preguntarnos qué pasó, de dónde salieron, por qué pasó, por qué hay tanta corrupción, cómo hago para, ¿no?, cómo hacemos para parar esto, nunca más, me pongo de pie, me siento, pero pasa la coyuntura y otra vez cada uno, lo cual es normal, vuelve a sus quehaceres y solamente vemos por televisión o por medios lo que hacen las autoridades políticas, criticamos hasta el nuevo aviso. Y en la introducción, el doctor Borges dice una cosa que me llamó mucho la atención, que él dice: la permanencia y estabilidad de la democracia dependen de nuestra capacidad como ciudadanos para reconocer sus fragilidades y comprometernos con su fortalecimiento. Y creo que ese es uno de los grandes aportes de esta publicación. Son 8 entrevistas, ya las van a ver ustedes. Los 8 autores entrevistados atribuyen la crisis actual a una crisis cultural, ética y espiritual. Sobre ese eje, las lecturas de las entrevistas nos dejan una serie de inquietudes, por lo menos a mí me las han dejado. Y creo que eso está bien, porque una de las finalidades de una publicación no necesariamente es dar todas las respuestas, sino permitir que el lector se haga las preguntas correctas. ¿La democracia es solo una forma de gobierno que implica la transmisión de poder? ¿Basta con tener elecciones, partidos, división de poderes en un Estado de Derecho? Desde una perspectiva podríamos decir que gozar de ese Estado de Derecho con esas características que he descrito es bastante, ¿no? Bueno fuera que todos los países lo tuvieran. Pero para que una democracia sea sólida, ¿se requiere algo más? La hipótesis del libro es que sí, que se requiere un sustrato común de valores que guíe el ejercicio del poder y la vida cívica. ¿Qué sucede cuando el proceso de desarrollo de las ideas, nacido del mismo movimiento histórico que dio origen a las democracias modernas, ha ido lenta pero persistentemente horadando los principios que le dan consistencia? La propuesta del libro, entiendo, es ir en ese sentido, poner la mirada en la pérdida del fundamento, llamémoslos valores, principios, sustrato cultural, que permite que la democracia, más allá de sus limitaciones técnicas, efectivamente le permita al ser humano vivir y ser cada vez más persona. Tomemos como ejemplo del proceso el tema de los valores, tan de moda por otro lado, ¿no? Todo el mundo habla de los valores, la importancia de los valores, la importancia de defender y promover valores, escuela de valores, etc. ¿De dónde toma el valor su carácter inviolable? ¿Del dictamen de la mayoría o del hecho de corresponder a exigencias verdaderas de la naturaleza humana? Si es lo segundo, entonces estamos afirmando la necesidad de alguna suerte o algún tipo de verdad. Y eso presenta un gran problema para algunas concepciones democráticas contemporáneas que se deben, por un lado, al relativismo y por otro lado, al positivismo jurídico. La democracia contemporánea tiene aquí a uno de sus grandes demonios. Y parecería, con Pilato, preguntarse ¿qué es la verdad? En palabras de uno de los autores entrevistados aquí, Francisco Fernández Labastida, si la democracia se convierte en un instrumento técnico que a través de mayorías puede establecer lo que está bien y lo que está mal en todos los ámbitos, volvemos a lo que decía finalmente Nietzsche: lo único relevante es la voluntad de poder. La democracia está, dice Labastida, muy influenciada, la democracia moderna, por el positivismo jurídico.
Y en ese sentido, un aporte muy valioso del trabajo del doctor Borges es llamar nuestra atención sobre este tema medular, la necesidad de volver a un fundamento que dé consistencia y contenido a esos pilares que sostienen nuestra convivencia democrática. Si cuando hablamos de valor, de libertad, de bien, de justicia, no tenemos un contenido común, lo que Rutilione decía, un sustrato cultural común, entonces es cuestión de tiempo a que la dinámica de la misma democracia termine corroyendo esos fundamentos. ¿Cómo se relaciona o cómo situar la democracia en un mundo que está entretejido de ideologías? Uno de los autores entrevistados aquí también, José Ramón Ayllón, pone el foco en este aspecto cuando afirma que vivimos en un mundo de ideologías, lo cual implica que cada uno desea arbitrariamente transformar un pedacito muy pequeño de su verdad en la explicación de toda la realidad. ¿Qué hacer frente a esta encrucijada? Es otra encrucijada inquietante. ¿Cómo uno puede librarse del corsé de la ideología? Es más, preguntémonos, ¿es posible pensar fuera de una ideología? ¿O necesariamente tenemos que someternos o estar dentro de los parámetros de una ideología para poder pensar? En conclusión, esta serie de entrevistas ponen sobre la mesa la urgencia de fortalecer esa base cultural, espiritual y moral en la cual la democracia pueda ser fructífera. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo hacemos eso? Lejos de mí pretender dar una respuesta a esa pregunta, pero en origen lo que nosotros estamos tratando de hacer es de coordinar un trabajo con personas, instituciones, asociaciones que piensen semejante, que vayamos en la misma línea para promover ese ámbito que es irrenunciable para poder recuperar esos fundamentos, que es la educación. Y me refiero a la educación en sentido amplio, no a la educación como instrucción, sino a la educación como ese proceso que forma el carácter de la persona. El tema fundamental, pensamos, es pues la educación, cómo educar en una cultura democrática.